La noche del domingo 25 de mayo, el reloj marcaba las 9:30 cuando los integrantes del grupo musical Fugitivo se alistaban para su segundo show del día. Estamos de regreso y después de 70 horas de búsqueda, elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Tamaulipas y la Guardia Estatal localizaron los cuerpos, sí, como escucha usted, los cuerpos de los miembros del grupo Fugitivo. Ya habían ofrecido una presentación en un bar de Reynosa, pero ahora se dirigían hacia una palapa particular ubicada en la colonia Ribera del Río. El evento prometía ser discreto, con pocos asistentes y pago al instante, algo habitual para artistas con años recorriendo los escenarios del norte del país. Francisco Vázquez, voz, Víctor Garza, requinto, Antonio Durán, tuba, José Francisco Morales, requinto, y Liván Solís, manager, subieron a una camioneta GMC negra cargada con instrumentos y equipos. Se despidieron con rapidez, algunos alcanzaron a enviar mensajes a sus parejas, te marco al rato, saliendo. Nadie sospechaba que ese sería su último contacto. A las 10:12 de la noche, de acuerdo con registros de antenas telefónicas, los 5 celulares se desconectaron simultáneamente. De inmediato, sus seres queridos notaron algo inusual. Primero fueron llamadas sin respuesta, luego los mensajes por WhatsApp que jamás se marcaron como leídos. Para las 2 de la mañana, el miedo era evidente, algo grave había pasado. Al amanecer del lunes, el silencio era insoportable. Madres, esposas y hermanos comenzaron a recorrer hospitales, retenes y dependencias del Ministerio Público. En redes sociales, comenzaron a circular imágenes de los 5 músicos acompañadas del mensaje, desaparecidos en Reynosa. Última vez vistos el 25 de mayo. Ayúdanos a localizarlos. La presión social no se hizo esperar. A las 6 de la tarde, músicos de otros grupos regionales improvisaron una manifestación frente a la presidencia municipal de Reynosa. El lema era contundente, ser músico no debería costarnos la vida. Horas más tarde, otra protesta surgió en el puente internacional Reynosa-Par, donde ciudadanos exigían respuestas inmediatas y acciones concretas para encontrar a los desaparecidos. Ante el creciente reclamo, el gobernador Américo Villarreal dio instrucciones a la Fiscalía de Tamaulipas para activar un protocolo de búsqueda urgente. En cuestión de horas, la Guardia Estatal, la Policía Investigadora, el Ejército y la Comisión Estatal de Búsqueda arrancaron un operativo conjunto. Se rastrearon señales telefónicas, se analizaron las grabaciones del C5 y se utilizaron drones para explorar áreas específicas en la colonia Aquiles Cerdán. El impacto en la opinión pública fue fulminante. El caso ocupó portadas de diarios nacionales, fue cubierto por noticieros como Televisa y Milenio, y se volvió viral en redes con la etiqueta #Justicia para Fugitivo. Sin embargo, más allá del revuelo mediático, lo que dolía era la sensación de que el crimen organizado había vuelto a transgredir lo inviolable, la vida de trabajadores honestos. Durante las primeras 48 horas, circularon múltiples teorías, desde una posible confusión hasta represalias por vínculos ajenos. Pero ninguna hipótesis contaba con pruebas sólidas. Lo único tangible era que 5 hombres se habían desvanecido tras cumplir con una tocada contratada. Mientras tanto, las familias pernoctaban en la explanada de la fiscalía. Las esposas abrazaban fotos entre lágrimas, y un padre, con la voz quebrada, declaró ante las cámaras: mi hijo no se metía con nadie. Solo cantaba. Su sueño era comprarle una casa a su mamá. Las autoridades comenzaron a delimitar rutas clave. A las 70 horas de su desaparición, surgió la primera pista firme. Un dron de la Guardia Estatal detectó movimientos anormales en un predio abandonado, contiguo al tiradero de Aquiles Cerdán. Las imágenes térmicas mostraban un foco de calor persistente en una zona que debía estar inactiva. El humo era reciente. Lo que estaba por descubrirse marcaría un antes y un después no solo para Reynosa, sino para todo el país. Lo que comenzó como una desaparición se transformaría en una de las escenas más desgarradoras y atroces que México ha presenciado en tiempos recientes. Y aunque no había peritajes concluyentes, ya flotaba en el aire una verdad temida: los músicos no volverían. En la madrugada del 28 de mayo, 3 días después del incidente, una columna de humo delgada emergía desde una zona boscosa al oriente de Reynosa. No era visible desde las calles, pero un dron de reconocimiento de la Guardia captó lo suficiente para activar la alarma. La imagen mostraba un área de tierra removida, cubierta de escombros y envuelta en niebla artificial. Era un terreno sin registro, donde en el pasado se realizaban quemas clandestinas en los restos de una vieja ladrillera.
El sitio está en las inmediaciones del basurero de la colonia Aquiles Cerdán, un sector olvidado, sin vigilancia ni cámaras de seguridad. Para muchos, ese lugar ni siquiera existía en los mapas. Al llegar al sitio, elementos de la policía investigadora, peritos forenses y personal del ejército acordonaron el perímetro. El olor era insoportable. La tierra aún despedía calor. Entre los restos calcinados, empezaron a aparecer evidencias: zapatos, hebillas de cinturón, un micrófono derretido, pedazos de cadenas metálicas y fragmentos de tela con bordados que coincidían con los uniformes de presentación del grupo fugitivo. Los expertos forenses no tardaron en dar con la cruda realidad. En el sitio hallaron restos humanos, 5 en total según los primeros reportes visuales. Estaban totalmente calcinados, con el fuego deformando sus cuerpos, pero aún conservaban rasgos identificables. Algunos tatuajes resistieron las llamas, un par de piezas dentales también, y una cruz de madera que uno de los integrantes llevaba al cuello permitió cotejar su identidad con imágenes publicadas por familiares en redes sociales. Eso bastó. No había lugar para especulaciones. Los 5 músicos yacían allí. Habían sido ejecutados y luego sus cuerpos fueron quemados. Lo que comenzó como una desaparición sospechosa terminó revelando una masacre, y la búsqueda se transformó en una operación forense de gran magnitud. Mientras los peritos recogían los restos calcinados, elementos de seguridad detuvieron a 9 personas en los alrededores. Varios de ellos iban armados, algunos todavía tenían las ropas marcadas por hollín. Uno portaba un radio con frecuencias codificadas, y otro llevaba un teléfono vinculado a una línea utilizada en casos de extorsión en el centro de Reynosa. Durante los primeros interrogatorios, se evidenció su relación con la facción conocida como Los Metros, parte del Cártel del Golfo, uno de los grupos más violentos del noreste del país. Entre lo asegurado se contaban 4 fusiles de asalto, 2 armas cortas, municiones de uso militar y 3 vehículos con placas alteradas. También se hallaron bidones con restos de combustible, guantes, machetes y una pala. Todo en la escena apuntaba a un crimen organizado. En conferencia de prensa, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, confirmó la identificación preliminar de las víctimas y anunció el inicio de una carpeta por homicidio calificado, desaparición forzada y asociación delictuosa. Sin embargo, el móvil detrás del crimen seguía siendo una incógnita. ¿Qué motivó el asesinato de 5 músicos? Ninguno tenía antecedentes penales. No estaban armados. No había vínculos comprobados con bandas criminales. La teoría más fuerte sugiere que fueron confundidos con integrantes de un grupo rival. Otra hipótesis plantea que se trató de un levantón para mandar un mensaje a otra célula. Pero la más escalofriante indica que fueron asesinados simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Mientras las autoridades analizaban estas líneas de investigación, las familias solo querían despedirse. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios genéticos. Afuera del CEMEFO, más de 200 personas se congregaron con lágrimas, oraciones y veladoras. Amigos, colegas músicos y vecinos compartían una misma interrogante: ¿cómo fue posible tanta crueldad? Desde la capital del país, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, rompió el silencio. En un breve comunicado escribió: lamentamos profundamente la pérdida de 5 mexicanos inocentes. Los responsables ya están detenidos. La investigación sigue. No habrá impunidad. El mensaje fue compartido más de 60,000 veces en solo una hora. Pero en Reynosa, donde el miedo se respira en cada esquina, un tuit no basta para calmar el dolor. Porque lo que sucedió en la antigua ladrillera de la colonia Aquiles Cerdán no fue un simple error. Fue una masacre premeditada. Y los responsables no solo tienen nombres, también tienen rostros, armas y antecedentes. Ahora el reto era uno: hacerlos hablar. Harfuch ya había comenzado a mover los hilos. Y en medio del horror que significó encontrar los cuerpos incinerados del grupo fugitivo, algo marcó la diferencia. Esta vez los culpables no lograron huir. Los 9 detenidos fueron capturados en flagrancia cerca del terreno donde ocurrió el crimen. Algunos aún manipulaban restos. Otros vigilaban los alrededores con radios de comunicación. Uno más, según reportes internos, grababa con su celular una especie de evidencia para enviar a sus superiores dentro del mismo Cártel del Golfo. Todos eran hombres, con edades entre los 19 y los 46 años. Casi todos contaban con antecedentes por delitos como narcomenudeo, portación ilegal de armas, extorsión y crimen organizado. Varios habían sido detenidos antes,
pero liberados por falta de pruebas. Algunos intentaron engañar a las autoridades. Uno presentó una credencial falsa con el nombre de un hermano fallecido. Otro afirmó ser menor de edad. Pero no funcionó. Las evidencias eran irrefutables: armas con rastros recientes de disparo, prendas impregnadas con residuos de combustión, restos humanos en los vehículos y una nota de voz en un celular que decía: "Ya quedaron, patrón". Durante los primeros interrogatorios, los detenidos permanecieron fríos, en completo silencio. Solo uno, el más joven de todos, rompió en llanto cuando escuchó que las víctimas eran músicos. No sabíamos que eran músicos, balbuceó, antes de ser separado del grupo. A partir de ese momento, la investigación se aceleró. Con la intervención directa de Harfuch, se ordenó el cruce de información entre sistemas de inteligencia militar, el Centro Nacional de Inteligencia y registros penitenciarios. Lo ocurrido estremeció al país. Fue un recordatorio brutal de que en muchas regiones del norte de México, la violencia no distingue profesión, inocencia ni sueños. Y que, a veces, el simple hecho de trabajar puede costarte la vida. El propósito era trazar la estructura completa detrás del crimen. Lo que hallaron fue un patrón que se repetía. Mismos apellidos, mismas rutas y zonas controladas en Reynosa por células criminales que operan como si fueran empresas ilegales. Uno de los arrestados figuraba como coordinador de logística, responsable de mover víctimas entre ubicaciones con trayectos definidos y vías de escape trazadas. Otro tenía antecedentes como parte de una red de vigilancia o halcones que monitorean entradas y salidas en el área urbana. 3 más estaban ligados a un grupo de choque implicado en extorsionar a dueños de bares y locales de música en vivo. Todo apuntaba a una estructura organizada. En el terreno donde hallaron los cuerpos, también aseguraron 3 garrafones de 20 litros con restos de gasolina, una libreta con fechas, nombres y montos en moneda nacional, un transmisor con señal codificada, 3 teléfonos móviles con archivos multimedia aún en revisión, 2 armas largas reservadas para el ejército, prendas civiles calcinadas y equipos de audio parcialmente destruidos. La Fiscalía del Estado confirmó que los 9 sujetos enfrentan cargos por homicidio agravado, desaparición forzada, delitos contra la salud y crimen organizado. Debido al nivel de violencia y la intención de ocultar evidencias, se solicitará prisión preventiva automática y su traslado a un penal federal de alta seguridad. Pero entre toda la información, un detalle generó alarma: ninguno quiso explicar por qué asesinaron a los músicos. No hubo testimonio. No hubo justificación. ¿Los confundieron? ¿Fue un mensaje dirigido a alguien? ¿Una represalia mal dirigida? ¿O simplemente una orden sin lógica? La hipótesis más sólida hasta el momento señala que los integrantes de Fugitivo fueron interceptados al llegar a la Palapa Ribera del Río, donde tocarían por segunda vez esa noche. Esa fiesta, que nadie se atribuye, pudo haber sido una celada. El sitio estaba disputado por cárteles y los músicos cruzaron sin saber una frontera invisible. La camioneta en la que viajaban apareció abandonada en un terreno baldío a escasas 10 cuadras del lugar donde hallaron los restos. Dentro estaban los estuches vacíos de sus instrumentos. La música fue silenciada, pero no por azar. Al ser cuestionado por la prensa, Omar García Harfuch fue directo: cuando un grupo armado desaparece a 5 civiles inocentes y después intenta incinerar sus cuerpos, no hay error ni duda. Eso es terrorismo del crimen y será combatido como tal. Su declaración fue respaldada por el gobernador Américo Villarreal y por la Secretaría de Gobernación, que advirtió que analizará incluir el caso en el Registro Nacional de Víctimas de Alto Impacto. En paralelo, los restos fueron entregados a sus familiares bajo fuerte resguardo. Las ceremonias fúnebres se realizaron el 29 y 30 de mayo, con música en vivo, veladoras encendidas y cientos de asistentes en completo silencio. En redes sociales, miles de músicos cambiaron su imagen de perfil por el logotipo de Fugitivo con fondo negro. Y aunque los responsables materiales ya están tras las rejas, la gran incógnita persiste: ¿quién dio la orden y por qué? El silencio de los detenidos es brutal, pero más doloroso es saber que tocar música puede convertirse en sentencia de muerte en un México donde el arte también es blanco de la violencia. Durante años, las reglas no escritas del narco han sido claras: no preguntes, no observes, no hables. Pero lo ocurrido con el grupo Fugitivo cambió algo. No solo por la hazaña del crimen, sino por la respuesta institucional, rápida, decidida y sin filtros. En buena parte, eso se debe a una figura clave: Omar García Harfuch. El 29 de mayo, desde la capital del país,
el titular de Seguridad Federal encabezó una rueda de prensa que rompió con el discurso habitual. En vez de limitarse a estadísticas, Harfuch detalló con firmeza la magnitud de lo ocurrido. Lo que pasó en Reynosa no fue un caso aislado, fue una ejecución colectiva de civiles ajenos al conflicto, con nexos claros al cártel del Golfo. Su mensaje fue contundente: el crimen organizado ya no distingue entre rivales y población civil. Pero su declaración no quedó ahí. Harfuch se atrevió a tocar un tema que muchos evitan: la infiltración del narco en espacios culturales, sociales e incluso artísticos. Cuando la música se convierte en blanco, enfrentamos a un enemigo que no solo busca dominar territorio, sino manipular la memoria social. No lo vamos a permitir, sentenció. El impacto de sus palabras fue inmediato. Según reveló, el operativo que permitió capturar a los 9 implicados fue fruto de un seguimiento previo encabezado por la Unidad de Inteligencia Táctica. Ya existían reportes de una célula activa en Reynosa con capacidad de perpetrar actos violentos. Lo que nadie imaginó fue que su objetivo serían 5 músicos. Harfuch también reveló que el evento en la Palapa Ribera del Río fue una cita armada. La reservación del lugar se hizo con un número telefónico asociado a una persona desaparecida desde 2022. Todo apuntaba a que se trató de una trampa meticulosamente planeada para atraer a un grupo reconocido, causar conmoción mediática y sembrar miedo. Sin embargo, el plan no salió como esperaban. La policía intervino antes de que lograran escapar, la sociedad alzó la voz, los músicos no fueron sepultados en el olvido, y por primera vez en mucho tiempo, el Estado actuó con decisión y fuerza. El fiscal asignado al caso confirmó que ya se pidió colaboración internacional para rastrear posibles conexiones financieras entre la célula criminal detenida y redes delictivas que operan desde Texas. Una de las armas confiscadas, por ejemplo, estaba registrada en Laredo y había sido reportada como robada desde 2021. El caso se ha convertido en una línea de investigación conjunta entre México y Estados Unidos. Pero quizá el instante más contundente del discurso de Harfuch fue cuando alzó la voz y envió un mensaje directo a los músicos del país: no están solos. Vamos a cuidar cada escenario, cada trayecto, cada ensayo. La cultura no se calla, y quienes intentaron silenciar al grupo fugitivo se enfrentarán al peso total de la ley. Sus palabras se expandieron como un eco en un país exhausto de tanto contar víctimas. Desde Reynosa hasta Chiapas, desde Ciudad Juárez hasta Tulum, este caso generó una ola de reflexión. ¿Cuál es el alcance real del narco? ¿Cuántas veces hemos normalizado lo inadmisible? ¿Y cuántos episodios de horror más tendrán que ocurrir para que se tomen medidas firmes? En respuesta, el Congreso de Tamaulipas ya revisa una iniciativa legislativa que busca crear el llamado Protocolo Fugitivo, un esquema estatal diseñado para brindar protección a músicos, artistas y promotores culturales que deben trasladarse a zonas consideradas peligrosas. De manera paralela, organizaciones civiles promueven una ley de alcance nacional que asegure garantías plenas a quienes trabajan en el sector del entretenimiento popular. Pero más allá de leyes y reformas, lo que realmente se necesita es memoria, no olvidar lo sucedido, pronunciar los nombres de las víctimas y exigir justicia sin descanso. Hoy, los restos de Francisco, Víctor, Antonio, José y Liván ya descansan en paz. Pero la historia que vivieron no será borrada. Se transformó en símbolo. Su música fue su escudo, su dignidad, su identidad. Y ahora su caso se revisa en cada rincón donde aún prevalece el silencio. Su tragedia dejó una marca profunda, una herida que solo se cerrará cuando haya verdad, justicia y protección real para quienes alzan la voz a través del arte. Y si tú llegaste hasta este punto, si crees que esta historia no debe quedar impune, te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones completas. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que otros prefieren ocultar. Porque la verdad necesita quien la defienda, y en este canal la seguiremos diciendo, alto y claro.